Hola queridos amigos, aquí estamos caminando por un pradito muy bonito en Sigüeiro, cerca de Santiago, casi ya llegando a Santiago para los caminantes que hacen el camino, por ahí van caminantes. Bueno, pues hoy tenía el deseo de compartir un poco, porque el otro día, dando la realización, pues una persona me hizo una pregunta muy interesante, un buscador muy profundo, siento yo. Y me hizo una pregunta bastante interesante, porque, bueno, empezamos a compartir los dos nuestra experiencia, y entonces yo, según le contaba mi experiencia, él me preguntó, pero entonces, ¿quieres decir que, que en ti ya no hay ego, que no tienes ego? Y claro, pues eso es una pregunta con trampa. Es una pregunta con trampa porque no se entiende muy bien en los estados evolutivos, pues no se entiende muy bien lo que es el estado de Nirvikalpa, ¿no? Que es el estado sin dudas sobre lo que uno es, lo que somos, ¿no? Entonces no se entiende, claro, no se entiende qué significa, porque es un estado al que estamos aproximándonos. Por eso es algo un poco desconocido. Y bueno, pues tenemos las guías pues de los maestros, de las encarnaciones, pero no mucho sobre ese estado, no hay mucho descrito. Y luego tenemos también guías de santos que han alcanzado ese estado, pero era, podemos decir, en una situación diferente, porque los santos, no los maestros, que habían alcanzado ese estado en Nirvikalpa, pues normalmente se retiraban, hacían un camino, podemos decir, de retiro de ellos mismos, y luego cuando obtenían ese estado, pues iban compartiéndolo de un modo limitado, ¿no? Pero estamos en una situación completamente diferente, completamente. Entonces, claro, no se comprende el estado de Nirvikalpa y qué tiene que ver con el ego. Y lo que me gustaría explicar es que nuestro ego es, además de ese pensamiento, yo soy esto, esta cosa limitada, y eso en ese momento, pues nuestra realidad de ser espiritual, infinito, conectado con todas las cosas, se ve tapado. Además de eso, el ego es una parte del sistema nervioso, del sistema energético que nosotros tenemos. Es el supraconsciente colectivo. Buenos días, señor. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra iluminación, cuando nosotros nos damos cuenta, nuestro ser se da cuenta de lo que es, de ese amor infinito que es todo lo que hay, toda la naturaleza, de esa conciencia que está ahí, que no se puede separar de nada, de todos los demás, de las cosas, es uno. Cuando uno se da cuenta de que es eso, esa parte del sistema energético no desaparece. Sería una cosa ilógica, sería como pensar, vamos a ver, tiene que desaparecer el supraconsciente colectivo para que no estés identificado con eso. Pues sería como decir, pues también a lo mejor tiene que desaparecer un brazo o la nariz. ¿Por qué va a desaparecer algo de la forma humana? De la forma humana no desaparece absolutamente nada. Cuando tenemos nuestra iluminación, o podemos decir nuestra realización de lo que somos, mientras somos humanos, no desaparece nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el cambio que sufre ese ego? Porque el ego cambia, claro, cambia porque ya no estás identificado con eso y eso, pues, ya no tiene poder, podemos decir, o ya no tiene control sobre tu persona, tu personalidad. ¿Qué es lo que cambia? Pues lo que cambia, según mi experiencia, es que cuando tú te das cuenta de lo que eres, en mi caso, por ejemplo, pues eso comenzó porque yo experimenté que ese amor que estaba fluyendo en mi corazón era lo único que había vivo ahí, no había nada más. Es lo que es la esencia que había dentro, la vida dentro. Y en ese mismo momento, en ese mismo instante,
es natural, lo otro no existe porque no hay nada más. No hay nada más que eso, no hay otro ser viviente, consciente, solo ese. Entonces cuando te das cuenta de que ese es, pues el ego se convierte en un cero, en el sentido de que no es nada, de que es esa misma conciencia atrapada en el pensamiento soy esto limitado y separado. Entonces ya no tiene ningún control sobre la persona, ninguno, pero la cuestión, el quid de la cuestión para comprenderlo es que aunque el ego que controla, es decir, la trampa del espíritu que cubre el espíritu, que es ese pensamiento, soy un ser separado, aunque eso ya no controla al espíritu y el espíritu está brillando a través de eso, la parte energética sigue exactamente igual, exactamente igual. Entonces, como sigue ahí, esa parte energética sigue actuando de acuerdo a las leyes de la naturaleza. El brazo, mi brazo, que es otra parte de mi sistema nervioso, mi mano, tiene unas leyes. Si yo me pincho la mano, pues va a doler, me puede sangrar, me puede infectar, pueden pasar muchas cosas, depende, ¿no? A nivel energético, el supraconsciente colectivo, que es esa cualidad como de sentirte separado, va a seguir la cualidad de cuando tú diriges tu percepción hacia ahí, cuando el espíritu dirige esa percepción hacia uno mismo, de percibirte como un ser que tú estás aquí y estás hablando con el otro. Pero cuando tú no haces eso conscientemente, voluntariamente, uno está ahí, pero se olvida de sí mismo, podemos decir. Te olvida de que tú estás hablando, no estás hablando, y cuando está hablando el ser, claro que es el que habla siempre, en todos los casos, cuando está confundido, tapado y cuando no. Cuando el ser está hablando a través del instrumento humano y a través del sistema nervioso del cual el ego es parte, pues usa todo lo que hay. Todo lo que hay en ese instrumento lo usa. La personalidad, con las cosas más desarrolladas, las menos, las pequeñas imperfecciones que podrían quedar en algún sitio o en el otro, el ego con la forma que haya sido desarrollado, porque cada ego tiene una forma, claro, una forma energética y luego que se manifiesta en una forma. En unos egos son muy fuertes y otros muy así. Hay de todos los tipos, claro, infinito. Bueno, pues la cuestión es que cuando el ser está brillando y ya sabe lo que es, se manifiesta a través del instrumento humano y utiliza todo el instrumento humano, pero esa parte energética no tiene ningún control. Pero hay un filtro todavía, podemos decir. ¿Por qué? Porque es a través de un instrumento. A través de un instrumento particular, que no suena igual a una flauta que un clarinete. Y los dos son instrumentos, y el que sopla puede ser hasta el mismo artista, y la misma melodía. Pero suena un poquito diferente, o bastante. Un trombón, o una trompeta, o una guitarra. Y imaginaros, somos cada uno un instrumento completamente diferente. Entonces el espíritu fluye a través nuestro, sin ese obstáculo que es esa identificación con el instrumento, sino que estás ahí, está perdido, podemos decir, el instrumento está ahí abandonado y se ha olvidado de percibirse como un instrumento separado, no, está el ser actuando. Pero a través de las particularidades del sonido particular como ha sido afinado ese instrumento. Entonces, por eso, fijaros que ha habido santos iluminados que eran casi como muy fuertes, ¿no? Hablaban con mucha fuerza. Y otros apenas hablaban, prácticamente lo hacían en silencio, ¿no? Y de todos los tipos. De todos los tipos. Entonces, cuando el ser se da cuenta de lo que es, el ego deja de existir en el sentido de que no hay esa identificación y ese control, pero la parte energética sigue y funciona de acuerdo a las leyes de la naturaleza energéticas. Entonces, si la gente empieza, por ejemplo,
a decir, uy, qué ego tiene, te empiezan a proyectar energía de ego, o estás enfrente de personas con un ego muy grande. Pues como es una cosa energética y actúa de acuerdo a las leyes de la naturaleza, pues esa cosa energética puede reaccionar. ¿Debería haber quedado inerte? ¿Amputado? ¿Por qué? Si es una cosa viva. Viva en el sentido de que es una cosa energética creada. Pues no queda amputada. Y en un momento puede crecer, pero el ser que está dentro, si de verdad se ha dado cuenta de lo que es, no pierde ni un instante el saber que es el que está detrás, la conciencia que percibe y ama. Y eso solo está cubriéndole en un momento. Entonces puede haber una pequeña reacción que no es reacción de un ego, es respuesta energética a un entorno. Cuando se encuentra con una energía, las leyes de la naturaleza le hacen responder de un modo particular. Y eso a través de un instrumento particular. Porque si eres clarinete, esa reacción va a ser con el sonido clarinete. No es fácil de entender, pero es así. El ego existe, sigue existiendo y no existe una vez que uno se da cuenta de lo que es. Por eso es tan difícil percibir, darse cuenta de una persona que está en la realidad de verdad. Porque alrededor tiene una cosa que se llama maya. Y la maya es esa forma humana que sigue ahí y que actúa casi como lo hacía un poquito antes de darse cuenta. Bueno, es muy diferente, pero no todos pueden verlo. Y eso no es una persona a otra. Somos todos los seres humanos del universo. Somos Dios dentro de un recipiente humano, en forma humana. Y dentro de nosotros, lo único que hay es un océano inmenso, infinito, de conciencia y de amor. Y por eso no puede haber uno mejor que otro, porque solo hay uno. Solo hay uno. Y ese pequeño ego, vamos a decir ese ego que ya no es nada, porque no tiene vida propia, solo es un canal a través del cual, una parte energética a través del cual ese ser está ahí. Pues por eso ese ego bueno, se me fue. Se ve que tendría que ser así. Ya seguirá en otro momento. Bueno amigos, pues con todo mi cariño y mi amor.